Dice la palabra del Señor: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí la lectura. Cuando alguien manifiesta que está interesado en conocer a Cristo, como vemos es el caso de estos griegos, podríamos pensar que lo primero que debemos hacer es presentar a Cristo a estas personas, es decir, ponerlo en conocimiento del Señor Jesús antes que todo. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo a la luz del texto. Vemos que es necesario que el interesado en conocer al Señor pueda captar realmente el propósito principal de la misión del Señor Jesucristo al venir a esta tierra. Es importante llevarle a comprender el propósito central de su venida, la necesidad de que Él haya muerto en una cruz y además cómo su entrega, cómo su negación es un modelo para quienes desean conocerle de una manera salvífica y provechosa para sus almas. Creo que el texto nos permite inferir un propósito, una necesidad y un ejemplo en cuanto a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Este episodio que registra el Evangelio de Juan es muy instructivo acerca de cómo presentar a Cristo a las personas que tienen algún interés en Él. Así que en primera instancia, veamos cómo el Señor enseña el propósito de su misión, versículo 20 al versículo 23. Volvamos a ver nuevamente lo que dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para poder comprender un poco esta quizás enigmática respuesta del Señor Jesucristo a la intención que traían sus discípulos en cuanto a la presentación de estos griegos, es importante no perder de vista el contexto y las circunstancias de esta escena. Recordemos que el Señor nos deja ver el Evangelio. Había entrado hacía no mucho tiempo a Jerusalén y se le había dado un recibimiento como el Rey de Reyes. La identidad del Señor Jesucristo como Rey Mesías Salvador había sido aclamada por aquellos que le habían visto entrar en la ciudad de Jerusalén. El pueblo judío, familiarizado con el Antiguo Testamento, entrenados en interpretar la Escritura, los profetas, no dudaron muchos de ellos en reconocer en Jesús el anhelo de ese Rey Mesías.
En consecuencia lo habían aclamado muchos como el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero lamentablemente, muchos de ellos solo podían ver un rey terrenal, un soberano temporal, simplemente y nada más un rey humano sobre la tierra. Sin embargo, es importante destacar aquí que no solo los judíos debían dar un reconocimiento a Jesús de ser el Rey, el Mesías, sino que el mundo en general debía de dar este reconocimiento a Jesús. Las palabras de los enemigos del Señor predijeron en algo que esto iba a suceder, que el mundo también le daría al Señor Jesús ese reconocimiento de Mesías. Mire el versículo 19, ahí en el contexto del capítulo 12. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Así que ahora el relato se centra precisamente en unos extranjeros. Unos hombres que no pertenecían al pueblo judío y que están interesados en conocer al Señor. Es lo que leemos en el verso 20 y 21. De seguro no estaban simplemente interesados literalmente en verlo, no tenían una simple curiosidad en poner solamente sus ojos sobre su rostro, sino que seguramente querían conocer mucho más acerca de Él, escuchar un poco más de sus enseñanzas, tal vez acerca de su resurrección y la vida eterna, pues también en el contexto advertimos que no hace mucho el Señor Jesús había realizado un poderoso milagro al resucitar a Lázaro de los muertos. De ahí que la respuesta del Señor, aunque parece desconcertante, es muy instructiva en relación con el hilo de los acontecimientos. Mire el verso 23 nuevamente. Jesús le responde a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Podríamos pensar que es enigmática la respuesta que el Señor Jesús da a la petición de sus discípulos en cuanto a que hay unos griegos, unos extranjeros que quieren conocerle o que quieren verle. Lo que el Señor le está diciendo aquí es que en efecto es más prioritario que estar interesados en conocer al Señor como un rey temporal solamente, y más prioritario aún que seguir escuchando sus enseñanzas y ver sus milagros y ser impactados por el poder de Jesús. Hay algo que es mucho más importante, y es que la gloria de Cristo se manifieste. Y que esa gloria de Cristo tiene que ver específicamente con su misión aquí en la tierra, y que la hora de manifestar esa gloria ha llegado. Es inminente el tiempo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La gloria de Cristo, en otras palabras, en su persona y su obra. Dios hecho hombre para morir sustitutivamente para dar salvación a muchos. De poco les serviría a estos griegos conocer a Cristo como un rey terrenal, insisto, como un gran maestro, como alguien que hace prodigiosos milagros, si no pueden entender la gloria de Cristo, que consiste en su cruz, que consiste en su muerte sustitutiva, porque sin esa muerte sustitutiva no hay salvación para nadie. Tanto los judíos como los griegos, asiáticos, chinos, japoneses, todos los que ustedes piensen o pensemos, van a ser salvos, pero solamente a través de la muerte del Señor Jesucristo. Así que la hora de morir por las almas escogidas de todo el mundo, dice el Señor Jesús, ha llegado. Es inminente el tiempo. De paso, esto dejaría en relieve su gloria,
pues al resucitar de los muertos para luego ascender y sentarse a la diestra del Padre, quedaría plenamente establecida y plenamente exhibida esa gloria del Señor Jesús que tuvo antes que el mundo fuera. Esa hora, insisto, ha llegado. No había tiempo para retrasarla. No se puede aplazar más, pues sin ella todo lo que el Señor pudiera seguir haciendo en la tierra, enseñando otra vez, mostrando su poder, etcétera, no serviría para salvar ni una sola alma, ya sea de un judío o de un extranjero. Esto me lleva a mi segundo punto respecto a la misión del Señor Jesucristo, y es que Él no solamente está interesado en enseñar el propósito de su misión, sino que también está interesado en enseñar sobre la necesidad de su misión. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí debemos advertir la solemne introducción que el Señor Jesús da a los discípulos cuando ellos vienen buscando darle a conocer a su maestro que hay extranjeros interesados en conocerlo. El Señor utiliza aquí una ilustración muy común y sencilla, pero quiere transmitir una enseñanza muy importante acerca de la necesidad de que Él, el Hijo de Dios, haya venido al mundo a predicar el Evangelio y a ser glorificado muriendo en una cruz conforme a las Escrituras. Llegó el momento en que ellos debían saber algo más acerca de esta hora tan temida para los discípulos en cuanto a la muerte de su maestro. La ilustración es una ilustración, como digo, sencilla, es tomada del oficio agrícola que entre los judíos era algo muy común, muy familiar, y mucho más en esta época que era la época de la Pascua, según el contexto. Se trataba del principio de la siembra y la cosecha. Así que el Señor lo que está diciendo es necesario enterrar la semilla en tierra, que muera para que germine y dé a luz una nueva planta y que dé fruto. De lo contrario, si se deja fuera de la tierra, se pierde todo el potencial de la semilla y no dará ningún fruto. Podemos inferir aquí a la luz de esta ilustración que se está hablando de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, que era necesaria, era indispensable su muerte para que pudiera haber vida, perdón para multitudes de almas, no solamente judíos, sino también extranjeros de todo el mundo. Que Dios en su soberanía había decretado ya en la eternidad hacer de estas almas el objeto de su gracia salvadora. Si no hay muerte, no hay vida para nadie. Si no hay muerte, no hay vida para millares de almas, porque la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesús vino al mundo tomando naturaleza humana y tomó sobre sí el pecado de las almas, que de todo el mundo el Padre le encomendó para salvarlas, y tomó su lugar y sufrió, padeció y murió, experimentó el desprecio, bebió hasta la última gota de la copa de la ira del Padre en lugar de ellas, dando satisfacción completa a su Padre por dichas almas. Y así esas almas ahora, cuando escuchen la predicación, la voz del Señor, hablándoles sus palabras de salvación, entonces oirán esa voz, creerán, se arrepentirán y serán salvas para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pero si el Hijo de Dios encarnado no muere sustitutivamente, no va a haber fruto, quedará solo. Pues ¿qué recompensa podrá el mismo hombre dar por la salvación de su alma? Nada en absoluto. Así que es necesario entonces
que Cristo cumpla esta misión. El Dios perfectamente justo, como lo hemos visto a través de estos días en muchas conferencias, no podrá pasar por alto el pecado, negando su justicia. La muerte es la única paga justa por el pecado. Y esa muerte en la Escritura es una muerte eterna, que significa pena eterna, perdición, destitución de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. La muerte de Cristo, sin embargo, producirá, por otro lado, una cosecha abundante, una cosecha fabulosa, exuberante de almas para Dios en la eternidad. Un número incontable de todo tribu, lengua, raza, nación, no solamente de judíos, sino también griegos, de extranjeros, así como ustedes y yo. Por esta causa el Señor da esta respuesta a la solicitud de los extranjeros que querían verle. Si Él no muere, nada de lo que les dijera, nada más de lo que les pudiera mostrar y enseñar serviría para sus almas. Si Él no muere en la cruz, no podrá darles salvación y vida eterna. La semilla debía ser sembrada, Cristo debía morir y la semilla se sembró. Cristo murió, fue sepultado y la semilla germinó. Cristo resucitó, ascendió, fue acepto su sacrificio y la cosecha está asegurada entonces. La salvación de nuestras almas es firme, es segura, es eficaz ahora y para siempre en la eternidad. No solo para judíos, sino también para todo el mundo, para todo aquel que cree, el que invocare el nombre del Señor en arrepentimiento y fe será salvo. Además, entonces, siguiendo con el texto, advertimos que el Señor no solamente enseña del propósito de su misión, ni de la necesidad de su misión solamente, sino que además, por último, podemos inferir que nos habla del ejemplo de su misión. Así que en tercer lugar, el Señor enseña de ese ejemplo de su misión, versos 25 y 26. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aunque la ilustración tenía que ver con la manera como el Salvador conseguiría nuestra salvación, también la ilustración sirve como un ejemplo a seguir para el incrédulo y también para el creyente. Es la manera como el Señor muestra las implicaciones para aquellos que quieren acceder a Cristo. El Señor quiere mostrar de una manera clara que querer conocer a Cristo, querer acceder a Cristo, tiene una implicación. Así que las palabras del Señor son claras en cuanto a esta ilustración. No estaremos en la gloria, no participaremos de la gloria eterna si amamos más nuestra vida en este mundo. No será posible, pero si despreciamos nuestra vida, si morimos juntamente con Cristo, accediendo a Él por la fe en arrepentimiento, despreciando todo lo demás para atesorarlo a Él, recogeremos fruto abundante para vida eterna, fruto abundante para nuestras almas. Esto para el pecador entonces es una buena noticia. Pero también este mensaje, este ejemplo de la misión de Cristo es igualmente para el discípulo cristiano. El discípulo cristiano debe saber que el camino a seguir es angosto. Si les servimos, debemos seguirle. Es decir, seguir su ejemplo, imitar su muerte, negarnos, tomar la cruz cada día, seguirle.
Negarnos a todo afecto temporal, negarnos a todo que sea contrario a lo que es el propósito de nuestra salvación. Pero hay una cara de la moneda gloriosa. Por un lado hay sufrimiento, negación, muerte, pero por el otro lado hay gloria. La gloria a través de la negación, de la muerte a nosotros mismos otra vez, siempre que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Que entreguemos nuestra vida totalmente al Señor, consagrándola. Y si lo hacemos, vamos a recuperar de manera exuberante frutos abundantes para la eternidad. Así que recapitulando, el Señor nos enseña acerca del propósito de su misión, nos enseña acerca de la necesidad de su misión y nos enseña acerca del ejemplo que nos deja la misión que Él vino a cumplir. Permítame terminar con 3 aplicaciones sencillas. En primer lugar, sepamos que algunos llegarán a nosotros queriendo conocer a Cristo y debemos estar bien preparados para poder darles a conocer adecuadamente al Señor Jesucristo, y lo que hemos visto en este texto creo que nos enriquece y nos capacita y nos ayuda para que presentemos a Cristo al incrédulo de la manera correcta. Es decir, que presentemos lo esencial, que presentemos lo que tiene que ver con su ser, con su obra, con la necesidad de su muerte, que presentemos la realidad de la caída, del pecado, de sus consecuencias, y que el hombre está totalmente inhabilitado moralmente para poder salir de esa condición y que necesita de la obra del Señor Jesucristo. Y que eso fue lo que Él vino a hacer y que fue una obra perfecta, completa, cumplida fielmente en la cruz. En segundo lugar, debemos decir y enseñar claramente cuáles son las implicaciones del discipulado cristiano. Debemos hablar de que el ejemplo de Cristo es un ejemplo que debe seguir todo aquel que genuinamente en arrepentimiento y fe quiere conocerle, abrazarle y tenerlo como su Señor y Salvador. Y en tercer lugar, que si no morimos a nosotros mismos, desperdiciamos la buena noticia, esa buena nueva que Dios ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aquí en este salón hay alguien que todavía no ha conocido a Cristo, yo le exhorto, arrepiéntase y crea. Niéguese a sí mismo. Desprecie su vida en este mundo y abrace a Cristo por la fe y sígale. Si usted no muere para atesorar a Cristo, para ir a Él en arrepentimiento y fe, usted se perderá eternamente y su alma se arruinará por los siglos de los siglos. Y a los que hemos creído, recordemos que sigue un camino estrecho, que día a día debemos tomar nuestra cruz y que en el día venidero recogeremos gran cosecha, abundante, exuberante, por haber muerto al mundo y seguido fielmente a nuestro Señor y Salvador en esta tierra. Que Dios quiera bendecir su palabra y refrescar nuestras almas en esta tarde. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en este texto. Señor y Dios,
quieras tú prosperar tu palabra abundantemente en nuestras almas. Seguimos pidiendo, Señor, tu ayuda y tu gracia durante este tiempo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.